El Día de los Muertos es una fiesta celebrada en México y por toda Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. En Estados Unidos es más la ideología del Halloween, ¿no? Esta tradición del Halloween viene de Gran Bretaña, de Holanda, de un grupo llamado los celtas, sacerdotes druidas, etc. Pero en México también ya se celebraba desde hace mucho tiempo, ¿no? Y esta fiesta existe en conexión con una fiesta católica que es la fiesta de Todos los Santos. Que es el Día de los Muertos o el Día de los Difuntos. En el Día de los Muertos, ¿sí?, se les hace culto, se les pone un altar, se compra comida, se compra fruta, pensando que los muertos van a venir y se van a comer la fruta. Esto es una falsa enseñanza, porque la palabra de Dios nos habla que esto no es, ahorita lo vamos a ver. Entonces la gente se reúne, el pueblo se reúne, los amigos y familiares se reúnen para celebrar a los muertos que ya no están en este mundo. Y se reúnen para orar por ellos. Yo he conocido todavía cristianos que me piden que ore por sus familiares, ignorantemente. Y entonces este tipo de personas les preparan su comida favorita, su bebida favorita, y les ponen en un altar todo ese tipo de cuestiones. Entonces, para esto se utilizan algunas cosas como calaveras de azúcar, ustedes han visto, o de chocolate. Se utiliza el pan de muerto, y el pan de muerto tiene un significado, porque ustedes ven arriba, ¿sí?, que tienen ahí sus huesos, y que todo eso tiene un significado, pero es un significado pues que no, a nosotros como cristianos eso no nos afecta, pero la gente tiene esta forma de celebrar a los muertos. Entonces crean altares privados en honor de las personas que ya murieron, de las personas que ya no tenemos, y se les da un homenaje. Los orígenes de esta fiesta han sido desde hace muchos miles de años, y nuestra cultura, los aztecas, los dedicaba a la diosa Mecticacíhuatl. Se dedicaban a esta diosa, y también había una diosa que se llamaba la diosa Coatlicue, que era diosa de la fertilidad y diosa de la muerte, y también los aztecas celebraban este ritual. Pero qué tremendo es que la gente, por no conocer a Dios, crea que los muertos realmente van a poder comerse las cosas o van a poder visitarlos en la noche. Está la historia de dos personas, una persona pobre y otra persona muy rica, en la cual un día se encuentran en el panteón, y la señora rica le dice a la indita, a la gente pobre, le dice: oye India, ¿cuándo crees que tus muertos van a venir para comerse la comida que les has traído? Y la indita le contesta: pues el mismo día que vengan y se lleven sus flores. Tanto la indita como la gente rica son ignorantes, ¿sí? Porque ni lo que le trajo la indita se lo va a poder comer, ni la otra, llevándole las flores, se las van a poder llevar. Entonces ambos son ignorantes. ¿Qué es lo que mata a la gente? La ignorancia. Pues tú como cristiano sabes responder a estas preguntas. Tú tienes la facilidad para que bíblicamente puedas responderle a la gente. Sabes que tú y yo necesitamos estar preparados para presentar respuesta a cualquier persona que se nos acerque de lo que nosotros creemos y de que es la verdad.
Porque nosotros, no es que eso es malo, sí es malo, pero ¿por qué? ¿Qué repercusión hay? ¿Dónde dice? ¿Quién te dijo? ¿Cómo sabes? Dime la fuente. ¿En qué parte de la Biblia está? Entonces nosotros, muchas personas en las iglesias son ignorantes de esto, o sea, sí saben que el Día de los Muertos no se debe de celebrar, pero no saben por qué. No. Y nosotros sabemos que este Día de los Muertos en México ya se fusionó con el Halloween. Ahora las dos se celebran y ahora ya no saben ni cuál es cuál, muchos. Entonces el Día de los Muertos sí se celebra en México desde los tiempos de los aztecas. Y aunque muchos celebran este Día de los Muertos, también se les llama cristianos a estas personas. Pero los cristianos no celebramos el Día de los Muertos, porque la muerte es la antítesis de Dios. Nosotros celebramos la vida. Jesús vino a morir para que nosotros tuviéramos que vida. Entonces, no hay nada de cristianismo en esta situación, en estos eventos. La celebración del Día de los Muertos por la gente es una cosa, pero para nosotros como cristianos participar o tolerar este tipo de cuestiones no es para nada bíblicamente. Entonces ofrecemos respuesta a la gente que viene a nosotros. Necesitamos nosotros entender que necesitamos saber qué responder a la gente, porque ahorita, si ustedes ven, hoy es el día más crucial de la brujería. Hoy los satanistas han declarado que el día para comunicarse, el día ideal para comunicarse con el diablo y supla sus necesidades es hoy. Hoy es el día de los sacrificios, hoy es el día de las violaciones, hoy es el día en que matan a los animales, hoy es el día del secuestro de ese tipo de personas y que sacrifican gentes y mujeres y las violan, mujeres vírgenes, y se las ofrecen a Satanás. Hoy es el día. ¿Sí? Y entonces no tiene nada de bueno. ¿Por qué? Pues porque vemos que la celebración está llena de eventos totalmente grotescos y que van en contra de Dios, principalmente cuando las mamás disfrazan a sus hijos de diablos, cuando las mamás disfrazan a sus hijos, sí, o a sus hijas de vampiros, cuando las mamás disfrazan o tienen tendencia a disfrazarlos de monstruos, ¿no? De asesinos. No sé qué tenga que ver eso con el Día de los Muertos, tal vez porque sean asesinos, porque hay varias películas. Por ejemplo, hay uno que tiene la boca así, ¿cómo se llama ese? De la película, comienza con ese, el nombre de ese personaje, que se hizo muy famoso porque persigue con un cuchillo a las personas. ¿Perdón? Scream. Y luego está otro que tiene unas tenazas. Freddy, que también los disfrazan de eso. Yo pregunto, ese es un asesino, o sea, se disfrazan porque es un asesino. Y entonces nosotros podemos ver que hay mucha ignorancia, tanto la gente que tiene, la gente que se dice sí, que conoce, como la gente pobre, como la gente rica, tienen ignorancia sobre esta situación. ¿Y para qué Dios nos ha puesto? La palabra de Dios nos ha puesto para que nosotros anunciemos a la gente y les digamos la verdad. Pero una de las cosas importantes que nosotros teníamos antes y que no podemos participar, dice la palabra en Efesios 2:12, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Antes estábamos ajenos a los pactos que Dios tenía para nosotros, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Antes hacíamos las cosas, ¿por qué? Porque nosotros no pertenecíamos al reino de Dios. Nuestra ciudadanía no era el reino de Dios, nuestra ciudadanía estaba aquí. Estábamos ajenos a los pactos que había hecho Dios. Ahora estamos en el pacto de Jesús y sabemos que a través de ese pacto en su sangre y en su cuerpo, nosotros tenemos vida eterna y la promesa que vamos a estar con Él. Y sabemos que Él murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Pero la gente que no conoce a Dios, ¿cómo está? Ajenos de los pactos y de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa cuando ellos nos piden a nosotros que les digamos qué está sucediendo en este tiempo?
¿Cómo le respondemos? Fíjense lo que dice la palabra en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Es precisamente que nosotros traigan su cuaderno, hagan anotaciones de los versículos. ¿Por qué? Porque es importante. Esto te puede servir para que tú se lo digas a otra persona. Entonces tú y yo necesitamos estar preparados. Dice la Biblia: sino santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué murió el pueblo de Israel? Por la ignorancia. Porque nada más sabe ciertas cosas, pero aisladas. Pero no tiene, ¿sí?, una secuencia en cómo decirle a la gente, ¿sí? Y nosotros necesitamos presentar defensa con mansedumbre. Porque a veces llegamos con la gente y les decimos: no, es que estás mal, es que estás en pecado, es que eso no lo debes de hacer. Sí, pero ¿por qué? ¿Saben que eso es condenar a las personas? Y Cristo no nos mandó a condenar a nadie. Dice aquí que lo hagamos ¿cómo? Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande. Reverencia, ¿qué reverencia? Respeto. Podría ser respeto. ¿Qué más es reverencia? ¿Qué hacían con los reyes? Se inclinaban hacia la persona. O sea, ¿eso qué significa? Con humildad. Y nosotros necesitamos darles, ¿sí?, una respuesta a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Por qué nosotros no celebramos la muerte? Porque nosotros no celebramos el Halloween. Entonces necesitamos estar preparados para decirle a la gente. No solamente es decirle estás mal. Es como cuando una persona llega y ve a alguien que tiene una imagen ahí. No, es que eso es pecado. Y convierte. Tonterías. Es una tontería eso. ¿Sabes que para que la gente deje eso necesita primero creer? Pero ahí vamos. No, es que eso es malo. Ámalos. Y diles si te dicen: oye, ¿y por qué? ¿Por qué tú haces eso? Entonces desde ahí tú puedes hablarles con mansedumbre, con inteligencia, con sabiduría, porque muchos pensamos que al decir eso, quita eso, es que eso es pagano. Está bien, ¿no? Eso está mal, eso es hacer vana la cruz de Cristo. Dice aquí que lo hagamos con mansedumbre y con reverencia, ¿no? A todo aquel que nos demande razón de la esperanza que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es lo que impulsa a la gente a participar en estas festividades? Es la falsa idea de que ellos tienen que, por medio de los rituales o de los altares o de lo que ellos hacen, pueden comunicarse con sus familiares que están muertos. ¿No? Esa es una falsa idea. Pero a ver, dime un versículo, Johnny. ¿Qué le responderías a una persona que dice que se puede comunicar con los muertos, bíblicamente? O si alguien lo sabe. Dejar que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, no es muy... sí habla de los muertos, pero no hay una relación en cuanto a las festividades. Yo le respondería ¿por qué celebras a la muerte? Se celebra la vida porque dice Juan 3:16 que de tal manera Dios mandó a su Hijo unigénito. Pero fíjense cuál es la pregunta. Ellos tienen la falsa idea de que por medio de los rituales y las prácticas y los altares y lo que hacen ellos, van a tener poder comunicarse con los familiares que ya murieron. ¿Sí? Entonces, si ellos dicen, bueno, es que ellos ya van a venir, ¿qué les puedo decir? Pues uno puede decir que uno es carne, ¿no? Y al morir se vuelve uno polvo. Sí, bueno. Y no puede uno regresar a comerse las cosas que ponen en la sociedad. Sí, pero bíblicamente, eso es un pensamiento humano. Entre dice la Biblia. Entre los muertos y los vivos hay un abismo. Ajá. Y no hay un puente. No podemos pasar los vivos a los muertos estando vivos, y los muertos no pueden pasar a los vivos estando muertos. Bueno, eso era en el Viejo Testamento. Eso era en el Seol, ¿no? En el Seol estaba El hombre rico. el seno de Abraham y estaba el Hades.
había una cima. ¿Qué es una cima? ¿De qué cima está hablando? De un abismo. Era O un sea, abismo. es una cima, no es la cima con C, Lo que es divide cima de un con lugar a S. otro. Una cima. Pastor, por ejemplo, puede ser, no sé, a lo mejor bien enfocado cuando está el ladrón con Jesucristo en la cruz. ¿Qué le dice a Jesucristo? Que hoy mismo estarás conmigo, dice que ya no va a estar en la tierra. O sea, va a estar muerto porque lo iban a matar también. Lázaro se llamaba, ¿no? El Pero pobre. él ya no iba a estar en la tierra. Su alma ya iba a estar. Plan divino. Corinto. Sí, bueno, puede ser en el paraíso. Está la de Hebreos 9:27, que dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Qué significa eso? Significa que la gente que ya murió, ¿qué está esperando? Un juicio. El juicio. El juicio. Los que creyeron están esperando, ¿sí?, las recompensas o las pérdidas de Dios, pero la gente que ya murió está esperando un juicio. Está escrito para los hombres, no hay reencarnación, ¿sí? No hay volver a la vida. No hay almas en Sí. pena. Están muertos. No existe el Muertos purgatorio. están. En Eclesiastés dice que el muerto ya no puede hacer nada, ya no tiene sabiduría, ya no puede adorar a Dios, ya no puede hacer nada. Entonces, no hay una posibilidad de que el muerto se levante y que nosotros entendamos que no hay una comunicación. ¿Quién fomenta esto? Entonces, ¿con quién tienen comunicación? Satanás. Con los demonios. ¿Sí? Entonces, ellos creen que participan en estas ceremonias, los muertos, y que pueden venir y que pueden comerse lo que ellos se les están poniendo. Esto simplemente, ¿qué es? Es una mentira. No existe. Bíblicamente hay un solo día en que se presentará delante de Dios para que nosotros estemos en su presencia. La gente que no conoce a Dios se va a presentar ante Dios para el juicio final. En Apocalipsis 20:11, si quieren, al 15. Vamos allá. Veinte Entonces, del 11 al nosotros 15. necesitamos estar preparados. 20, ¿no? Y 20, vi un gran trono 11 blanco, al 15. 20 y al que del 11 estaba al 15. sentado en él, delante del cual tuvieron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Se van a encontrar en Apocalipsis que hay varios libros de la vida, y que mucha gente los interpreta, y por eso dicen que la salvación se pierde, porque dicen que el lápiz de Dios tiene borrador. Pero cuando habla del libro de la vida, habla de la vida de aquí. Se abre un libro cuando tú naces y se escribe toda la historia de lo que tú haces. No hay borrador. Hay otro libro que es el libro del Cordero, y sucesivamente. Pero aquí está hablando del libro de la vida. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas. ¿En dónde? ¿En el libro de qué? De la vida. ¿Según qué? Sus obras. Entonces, ¿vamos a ser juzgados por las obras? No. Simplemente se va a hacer un recordatorio de lo que tú hiciste. Por eso, sean ambiciosos para el reino de Dios. Un balance. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a recibir recompensas. ¿Quiénes van a recibir recompensas? Los que hicieron justicia, los que dieron su vida. Y entonces Dios va a sacar ese día el libro como una remembranza. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Entonces, sí va a haber una cuestión que vamos a poder ver a los muertos, pero ya cuando estemos con Jesús, cuando ya Jesús esté juzgando la vida y la muerte, lo que hizo cada persona. ¿Sí? Hay mucha gente, hermano, que dice, ay, se me subió el muerto. Eso no es cierto, se le subió un demonio enviado por... Les digo por esto, hermano, porque mi hermano que vive en Estados Unidos es pastor, y cuando decidió él ser pastor y se metió ahí a Portales, al Instituto San Pablo, el primer sábado estuvo muy bien, pero el martes sintió, hermano, que no se podía mover, no podía hablar,
y estaba con mi cuñada y no podía ni moverse para decir, oye, tengo algo. Entonces mucha gente lo supo y le dijo a mi hermano, es que se te subió el muerto. Entonces mi hermano, platicando con uno de los pastores maestros de San Pablo, le dijo, no, no es un muerto, es un demonio enviado por el diablo para que tú te detengas en tu idea, en tu fin, que es ser pastor. Sí, o el propósito de ellos es posesionarte, ¿no? Ajá. Es el propósito. Sí. Entonces, cuando una persona muere, pasa a la eternidad. Hay una eternidad de muerte y hay una eternidad de vida. Entonces, la persona que muere pasa a la eternidad. Hoy nosotros, cuando morimos, ¿a dónde vamos? Vamos al Hades. ¿A dónde vamos? Al reino de Dios. A ver, quien sepa, dígame. Vamos con Jesús. Por eso, ¿vamos al Hades Al o paraíso. vamos a la eternidad? Paraíso, A la ¿verdad? vida A la vida eterna. Al paraíso, ¿no? ¿Dónde dice? En San Juan 5:24, ¿Qué dice? el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna. Ok, pero no dice, sí, tengo vida eterna. Pero no dice, sí, ha pasado de muerte a vida, ok. Pero no dice. Pero no dice, o sea, sí, o sea, entonces necesitamos saber. ¿Dónde dice? Pues en Apocalipsis 20. También dice que él iba, que no se turbe vuestro corazón, crees en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas, ahí voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes estén. También estén. Entonces, yo le decía del que murió, ¿qué le dijo Jesús? Hoy mismo estarás conmigo ¿dónde? En el paraíso. En el paraíso. Pero esa persona se arrepintió, el otro que estaba ahí no se arrepintió. Él quería un beneficio personal. ¿Me explico? Pero el otro le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy mismo, no mañana ni pasado mañana, hoy mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona muere? Se va. Yo les decía que hace tiempo hubo un escritor que no es cristiano, que es médico, y que estaba en el hecho de la muerte de las personas que estaban ya agonizando y que morían, y que la mayoría de la gente le decía, veo una luz y veo unos seres que vienen por mí, y son unos seres angelicales, llenos de luz, etcétera, etcétera, y se iban sonriendo muchos. ¿Sí? Porque la palabra de Dios lo dice, y lo dice en los evangelios. Pero también está escrito, como decíamos, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después que el juicio. Entonces está establecido que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, ¿dónde están ahorita? Dice la palabra que muchos dormimos y otros, ¿dónde están? ¿El cristiano qué hace? ¿Cómo está el cristiano? ¿Pero? Sí, pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué está dormido? No estés enojado. Así entiende la pregunta. No pónganse a estudiar, ¿sí? Dice la palabra en Tesalonicenses, ¿sí? Que unos duermen. ¿Qué es lo que duerme? El cuerpo. El cuerpo está ahí. Pero el espíritu y el alma, ¿dónde están? Con Dios. ¿Dónde están? ¿Dónde dijo? Con Dios. ¿Qué le dijo Jesús? Hoy mismo estarás. ¿A qué le dijo? En el paraíso. Hoy mismo. Pues le dijo a su alma y le dijo a su espíritu. Cuando Lázaro estaba muerto, ¿a qué le habló? El cuerpo. Le dijo, Lázaro sal fuera. Le habló a su espíritu, su alma. Y su alma es lo que le da vida. Dice que el cuerpo sin el alma está muerto. Sin el espíritu está muerto. Entonces, el alma y el espíritu, en ese momento Dios le dio una orden, Jesucristo le dio una orden, le dijo, Lázaro sal fuera. Y entonces el alma y el espíritu nuevamente vinieron a Lázaro y entonces vivieron. Pero está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, ¿sí? Y esto quiere decir que cuando una persona muere, el cuerpo se desintegra en el polvo. Dice la palabra que si nosotros morimos somos polvo. Polvo eres y el polvo que te convertirás. Pero el alma y el espíritu permanecen conscientes. Rápidamente. No, este versículo no lo iba a ver, pero sí quiero que lo vean.
No, de rico y pobre. A lo mejor ni termino lo que quería decir. Vamos a Lucas, Ahí está el pobre. que lo vimos en Lucas 16. vamos ahí donde habla de Lázaro Y del rico. y del rico. Y vamos a ver que estas personas sienten, porque la gente dice, yo me muero y ya se acabó todo. Bueno, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete, porque este versículo lo leí el domingo y no me gusta repetir, pero lo voy a hacer, ¿sí? Y dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Dónde? ¿Cuál es el seno de Abraham? Donde reposan los muertos. Donde reposaban los muertos. El cielo representaba el Sí, cielo. representaba al cielo. Y luego dice, Antes de que Sí. Jesucristo muriera. y murió también el rico y fue sepultado. Vean, uno fue llevado ¿dónde? Al seno de Al Abraham. seno de Abraham, y el otro fue llevado al Hades, el lugar de los muertos. No, ese Bueno, al Seol, perdón. el Seol. ¿Sí? Y entonces vemos que en el Hades alzó los ojos y estando en tormentos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, se podía mirar, ahí sí se podía mirar. Cuando resucita Jesucristo, ¿qué pasa? Ya no hay seno de Abraham. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el primero de la resurrección. Entonces todos los que murieron en el Viejo Testamento, dice Mateo, resucitaron cuando después de que Él resucitó. Y entonces se fueron con Él. Es la primera resurrección, la segunda resurrección. Hay 4 resurrecciones. ¿Cuál es la primera resurrección? Al Señor Jesús. La resurrección de Jesús. Después, la segunda resurrección, Los que ya estaban muertos, Él y resucita cuando Él baja y las tumbas Se abrieron. se abrieron. ¿Me entienden? Porque Jesús anduvo 40 días por este mundo, dándoles mandamientos a los apóstoles después de que murió. Entonces lo que nosotros podemos ver es que en esta parte el hombre tiene un destino. Hoy muere una sola vez y después el juicio. No hay reencarnación, no hay que eras un chango y ahora eres San Pitirijas. Y después eras una vaca y después ahora eres un toro. No. Bueno, es que eso es tan tonto, pero así es la teoría de la reencarnación. ¿Sí? Y entonces lo que nosotros podemos ver, que cuando una persona muere, el cuerpo se desintegra, se va al polvo, pero el espíritu y el alma permanecen conscientes en un estado que habita por toda la eternidad, ya sea para condenación en el infierno o para la gloria de Dios. En Daniel capítulo 12, rápidamente. ¿Sí querías decir algo? Hermano, una pregunta nada más. Lázaro, el hermano de María y de Marta, dice la Biblia que tenía 3 días de muerto. Ajá. O sea que su alma y su espíritu ya estaban con el Señor Jesús. Bueno, más bien ya estaban con Dios. Ujú. Cuando el Señor Jesús le dice, Lázaro, sal afuera, el alma y el espíritu bajan del cielo y entran otra vez al cuerpo de Lázaro. Sí. Es que esa siempre ha sido mi duda. ¿Sí? Es que lo que le da vida al cuerpo, ¿qué es? El alma Y el y espíritu. el espíritu. Porque Pero, o sea, somos seres tripartitos. Alma, cuerpo y pero Tenemos un cuerpo y ese cuerpo hace habitar el espíritu y el alma. ¿Sí? Entonces lo que les estaba diciendo era eso. Ahora ya hasta se me fue el rollo. 12, Daniel. Daniel 12. Sí, vamos a ver, perdón por... Ahí salió del seno de Abraham, ¿no? Lo que decía este hermano. Sí. o sea, bajó Pero del Dios seno le de llama Abraham. al espíritu y al alma, y entonces En cuanto resucita Jesús, se termina. Se acaba. dice aquí
en el versículo 2:12, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, tú y yo elegimos dónde vivir. No es que Dios me mandó al infierno, tú decides dónde vivir eternamente. Entonces, la gente que muere ya tiene un destino. Por eso la salvación es en vida. Ya no hay purgatorio, no pueden pagar una manda para que tú salgas de ahí, no lo pueden hacer, porque entonces, si es por pagar una misa, entonces ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué vendría Jesús entonces? Dirían, bueno, pues pórtense bien, hagan lo bueno, y entonces vayan con la persona, paguen una ceremonia, y entonces los vamos a sacar de ahí. Jesús se hubiera quedado en el cielo. Simplemente hubiera dicho, hagan un esfuerzo, hagan su mejor papel en la tierra, esfuércense, hagan buenas obras y ya se acabó. Pero no es así, porque sabemos que la salvación es un regalo de Dios y que Jesucristo precisamente vino a morir por nosotros, porque el que tenía el imperio de la muerte, ¿quién es? Hebreos 2:14. Entonces nosotros podemos ver que esta celebración pues no es buena, porque el que tenía o el que todavía, hasta que Jesucristo se establezca y ponga a sus enemigos bajo sus pies, Satanás tiene injerencia sobre la muerte, pero Jesús ya lo venció. ¿Y cómo son liberados de la muerte eterna? ¿Cuántas muertes decíamos que tenemos nosotros? 4. No, muertes. Muertes. ¿Cuántas muertes? 2. 2. ¿Cuáles? La espiritual y la física. La física. No, Ya. espiritual ya no. Ya no estamos muertos espiritualmente. Porque ya está Jesús. Ya Cristo nos dio vida juntamente con Él. Entonces tenemos una muerte que es la muerte física. La gente que no conoce a Dios, ¿cuántas muertes tiene? 2, 3. No, es que bárbaro. ¿En qué iglesia fueron? Espiritual. Física, espiritual y eterna. Anoten. Física, espiritual. ¿Y los cristianos cuántas muertes tenemos? Nada más una. La del cuerpo. La física. Ya hasta esto se hizo como una clase, miren. Una pastorita en la vida del recobro dice que el Señor va a venir por los vencedores, por los que La gente común van tiene a 3 ser muertes. arrebatados a las La bodas gente del que no cree tiene Cordero. 3 muertes. Y de ahí van a venir sobre todo a juzgar a los A ver, vivos regresa y a al los video. muertos. Y usted dice que en la Biblia dice que van a ser juzgados Meditas, ¿no? en el